Federal, senador Berna. Presidente, yo anticipo que voy a votar favorablemente el proyecto en general, voy a votar negativamente el artículo 2, porque estoy de acuerdo con que se prorrogue la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de la venta de los cigarrillos, pero no estoy de acuerdo que se prorrogue la distribución del producido del mencionado tributo. Como dijo el senador de Catamarca, la ley original es la 24625, se empezó a aplicar en febrero del 96, se ha venido prorrogando sucesivamente. Después del pacto, el compromiso federal que se firmó el 6 de diciembre del 99, se autorizó al Poder Ejecutivo a gravar entre el 7 y el 21%, lo hace por decreto, como ha dicho el presidente de la Comisión de Presupuesto, pero el producido no dice la ley, como dice en la ley de ganancias o en la ley del IVA, que va al ANSES o al Sistema Nacional Previsional, sino que las prórrogas sucesivas de la ley han dicho que es para ser destinado a la atención de obligaciones previsionales nacionales. ¿Qué es lo que hace entonces el ANSES? Recibe los fondos, hace una erogación figurativa y le pasa recursos al Ministerio de Defensa, que es el Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares, es decir, una caja nacional, y otra caja nacional que es del Ministerio de Justicia y Seguridad y Derechos Humanos, que es la caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal. O sea, los fondos los recauda el ANSES y van a parar a 3 cajas, 2 de las Fuerzas Armadas y la de la Policía Federal. En cuanto a lo que dijo el senador Giustiniani, es cierto, yo en la discusión de la ley en el 2011 planteé que se requería la mayoría especial, la mitad más uno de los miembros de esta Cámara, de acuerdo al 75, inciso 3 de la Constitución Nacional. El oficialismo consideró que no, que alcanzaba para prorrogar no solo la ley, sino la asignación específica, la mayoría. Esto, una de las jurisdicciones lo presentó a discusión de la Comisión Federal de Impuestos, y la Comisión Federal de Impuestos, el 18 de abril del 2012, mediante la resolución 610 del Comité Ejecutivo, determinó, artículo 1, decidir que por razones expuestos en los considerandos de la presente, el producido del impuesto establecido por la Ley 24.625, adicional de emergencia sobre el precio final de venta y de cada paquete de cigarrillos efectuado en el territorio nacional, prorrogado por la Ley 26.658, y esto es lo importante, corresponde que sea distribuido de conformidad con el régimen general previsto por la Ley Convenio de la 23.548, modificatorias y complementarias, durante el ejercicio del 2011. Y esto, en los considerando, lo que señaló es que en la Cámara de Senadores se había votado con 34 votos afirmativos. La Nación presentó un recurso de apelación y lo presentó ante el plenario de la Comisión Federal y no discutió el fondo, discutió la competencia. Por eso yo sigo sosteniendo que se requiere una mayoría calificada para poder aplicar este fondo con una finalidad específica. Si los recursos se distribuyeran por la ley de coparticipación, La Pampa percibiría 14 millones de pesos. Si la alícuota es del 7, por supuesto, si la alícuota fuera del 21 serían 42. Evidentemente el contrasentido de este impuesto adicional es que los enfermos que ocasiona el consumo del tabaco los atendemos en los hospitales provinciales, pero los fondos van a parar a las cajas o a la seguridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal. Yo sé que estos fondos las provincias los necesitan. Es fácil percibir
que las provincias no solo han aumentado la presión impositiva, aumentando la alícuota de ingresos brutos o las evaluaciones fiscales, sino que han comenzado a cobrar impuestos sobre, por ejemplo, la venta de los combustibles. El ministro de Economía ha presentado en el día de ayer un recurso de inconstitucionalidad con la ley que aprobó la legislatura cordobesa que fija una tasa en los combustibles. Y pensaban ir en el mismo sentido la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Yo no voy a discutir la constitucionalidad, simplemente, como son 3 precandidatos presidenciables de 3 distritos importantes, me voy a permitir aconsejarles que copien del gobierno nacional. El gobierno nacional, ¿qué es lo que hizo para hacer lo mismo? Inventó lo que yo dije en la reunión de presupuesto, inventó los cargos específicos. Un recurso tributario que no es una tarifa, que no es un impuesto, es el cargo específico. Y esto lo dijo el constitucionalista De Vido muy claramente. Dijo que no era ni un tributo ni una tarifa, sino que tiene su propia identidad. Lo que tiene que hacer es lo mismo, poner un recurso específico en el impuesto a los combustibles, sancionarlo por la legislatura y cobrarlo. Nosotros lo votamos, es decir, yo voté en contra, pero se aprobó en el Congreso de la Nación y ya se ha dispuesto a partir del 1 de noviembre el pago de esto en las boletas de gas y en las boletas de electricidad. Así que humildemente creo que sería bueno que copien lo que está bien para poder conseguir los recursos. Pero en definitiva, presidente, yo quiero señalar que me voy a oponer al artículo 2, voy a votar en general a favor y voy a pedir que por secretaría se hagan constar las mayorías, porque el año pasado yo no estuve en la discusión de presupuesto y el señor secretario parlamentario se votó el impuesto al cheque con la asignación específica y no hizo constar la mayoría, y a continuación se votó la prórroga de este impuesto a los cigarrillos y hizo constar la mayoría, pero no la hizo constar cuando se votó la asignación específica. Y en el único caso, en mi criterio, que hay que hacer constar la mayoría es en el de la asignación específica, porque en el caso de la prórroga de un impuesto, es un impuesto que pierde vigencia y se vuelve a votar. Es la creación de un nuevo impuesto que es la continuación del anterior y por lo tanto con la mayoría simple alcanza. Gracias, presidente.